Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. Vamos ya en la clase 18 y trataremos en esta clase el participio aoristo, voces activa y media. Vamos a reservar la voz pasiva para la próxima clase. Respecto al participio, ya lo comenzamos a ver en la clase anterior. Ahí fue una clase más larga donde vimos los usos del participio y vimos varios ejemplos, que era el participio también. Así que el día de hoy vamos a abocarnos a los paradigmas particularmente porque el uso se mantiene en el participio aoristo. Vamos a ver igualmente varios ejemplos para reforzar el tema. Vamos a ver el vocabulario. Tenemos primero agagón, que es un participio del aoristo segundo, de hago, y lo podemos traducir como habiendo guiado, pero como es un participio ya hemos aprendido que el cómo lo vamos a traducir va a depender de qué rol está jugando el participio, por así decirlo, en la oración. Va a poder ser, quizás va a tener un uso sustantivo o un uso atributivo. Así que está bien que ustedes lo aprendan como habiendo guiado, pero tienen que, una vez que reconocen el participio en la oración, saber bien de qué forma lo vamos a traducir. Lo vamos a dejar para efectos prácticos como habiendo guiado, entonces vamos a incorporar la palabra habiendo para efectos del participio aoristo. Después tenemos apézanon, que es morir, que es el aoristo segundo de apogneisco. Es importante ir conociendo cuáles son los aoristos de las formas aoristas, porque hay muchas conjugaciones verbales que se van a formar a base del aoristo, como por ejemplo el participio aoristo. Apekrithein, contesté, eipon, habiendo dicho, el zon, habiendo venido, eneingon, habiendo llevado o habiendo traído, y finalmente tenemos idon, que es habiendo visto. ¿Bien? Esto como siempre hay que memorizarlo, aquí no hay palabras nuevas per se, sino que lo que tenemos son palabras que ya conocemos, pero conjugadas en distintos tiempos. Vamos a ver de inmediato la declinación del participio aoristo, voz activa. Aquí está el paradigma que hay que aprender, uno por uno, pero les quiero marcar que estamos hablando del participio aoristo y como ya conocemos el paradigma del aoristo, vamos a ver que aquí se repite la marca del aoristo que es la sigma alfa. Obviamente no tenemos aumento o prefijo que es la epsilon o la eta, porque eso solamente lo utilizamos para el indicativo, pero ya la marca sigma alfa nos ayuda bastante a ir formando el participio aoristo. Voy a leer solamente el nominativo del singular, que es lusas, lusasa y lusan, y para el plural es lusantes, lusasai, lusanta. Bien, ustedes pueden ahí ir repasando, lo tienen que aprender de memoria. Lo bueno es, como ya nos va pasando a esta altura del curso, que ya conocemos las declinaciones, y en el género masculino neutro se declina según la tercera declinación, que ya la aprendimos, y también el femenino se declina según la primera declinación, ¿verdad? Con su característica alfa o eta. Así que no nos va a generar mayores complicaciones aprender el participio aoristo. Y el aoristo, participio aoristo, voz media, lo tenemos acá. Volvemos a repetir la sigma alfa, ¿verdad? Del aoristo. Y después tenemos declinaciones que ya conocemos, que se declinan según la primera o segunda declinación. Así que tampoco nos va a complicar aprender el aoristo voz media. Voy a leer el nominativo singular, lusámenos, el femenino lusamenein y el neutro lusamenon. Y el plural es lusamenoin, femenino lusamenain y el neutro lusamena. Bien, esto lo tienen que repasar obviamente y poder memorizarlo. Y después de esto, abocarse a los ejercicios que aparecen en el libro guía y que está en la descripción del video.
Acuérdense que el auristo siempre, voz media, bueno, o sea, tienen que terminar de traducirlo con la frase para mí, para él, ¿verdad? Para que mantener el sentido de la voz media. Y tanto en el participo auristo voz media como en el participo auristo voz activa, estos participos se forman a base del tema del auristo. Por eso es importante conocer cuál es el tema del auristo, así como lo vimos en la lección propiamente tal del auristo. Entonces, una vez que tenemos la base o la raíz del auristo, podemos ir declinando, en este caso, el participio. Vimos anteriormente cuando aprendimos sobre el auristo, que está el auristo primero y el auristo segundo. Las declinaciones que acabamos de ver son del auristo primero. ¿Y qué pasa con el auristo segundo? La verdad es que es bastante sencillo. Para el caso del participo auristo segundo, con voz activa, se declina como el participio, y esto es lo importante, como el participio del presente voz activa, que ya lo aprendimos en su momento. Solo que se forma a base del tema del auristo, ¿verdad? En vez del tema del presente. El participio del presente voz activa se forma obviamente a raíz del tema del presente. El participio auristo segundo se declina a base del tema del auristo, por supuesto, pero se le añade las desinencias del participio presente voz activa. Vamos a poner acá el ejemplo con idón, ¿verdad? Que es el auristo, perdón, del verbo blepo, yo veo. Tenemos en el nominativo singular idón, idusa y el neutro idón. Y en el plural tenemos en el nominativo idontes, idusai, idonta. Bien, entonces tenemos las terminaciones del participio presente, voz activa, que ya las conocemos, solamente que el tema verbal es el tema del auristo, ¿verdad? Es id, iota, delta, y no es blepo, por supuesto. Bien, así que es bastante sencillo. Entonces, cuando tengamos participios con el auristo segundo, lo vamos a declinar tal como el participio del presente voz activa. Lo mismo, exactamente lo mismo, y aquí no tengo ejemplos, pero lo mismo ocurre con el participio auristo segundo voz media. La voz media se va a declinar como el participio del presente voz media, solamente que a base del tema del auristo. ¿Bien? Así que para declinar el participio auristo segundo, vamos a utilizar las declinaciones del participio presente, ya sea en su voz activa o en su voz media. El tiempo y traducción del participio auristo, vimos en la lección pasada bastante respecto al participio propiamente tal, que es el participio y cómo se traducía en el tiempo presente. Vamos a ver ahora cómo ocurre con el tiempo auristo. Pero si entendimos bien la lección pasada, la verdad es que no nos va a costar mucho entender la lógica del participio auristo. En caso que la lección pasada no haya quedado clara, es importante que la puedan repasar, porque es una lección larga y más compleja de lo que veníamos viendo. El participio auristo señala que la acción del participio es anterior a la del verbo principal. Ustedes recordarán que el participio presente, la acción del participio era simultánea. Utilizábamos el mientras. Pero acá, en el participio auristo, la acción del participio es anterior a la del verbo principal. Entonces, así como en el participio presente, utilizábamos la palabra mientras para la traducción en español, en el participio auristo vamos a agregar la frase después de. Y como ocurre en el participio presente, es irrelevante el tiempo del verbo principal, es la idea del participio. El verbo principal puede estar en presente, en futuro, en auristo. Lo importante es que si el participio está en auristo, tenemos que agregar la frase después de, dando la idea de que la acción del participio ocurre antes que la acción del verbo principal. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. Tenemos jo apóstolos eipon tauta entojero blepei ton curion. Entonces, el apóstol, después de, y esto es lo importante,
Eipon está en participio, entonces tenemos después de decir estas cosas en el templo, ve al Señor. Entonces, el apóstol, después de haber dicho estas cosas en el templo, ve al Señor. La acción del participio ocurre antes que la acción del verbo principal, que es blepei. Otro ejemplo, eipon tauta apailzen. Tenemos acá el participio eipon. Después de decir estas cosas, se fue. Bien, entonces ahí nos queda claro que la acción del participio ocurre antes que la acción del verbo principal. Y al igual que lo vimos en la clase anterior, el participio puede tener un uso atributivo y también un uso sustantivo. Vamos a ver en el primer ejemplo un uso atributivo. Jo mazaiteis, jo acusas, tauta entojero, eilzen, eiston, oikon. Tenemos el discípulo, el que, y aquí está el uso atributivo, jo mazaiteis, jo acusas, el discípulo, el que escuchó estas cosas en el templo, y aquí está el aoristo, el que escuchó estas cosas en el templo, fue a la casa. Bien, ahí tenemos el uso atributivo, que lo vimos bastante en detalle en la clase anterior, así que vuelvo a reiterar que si la clase anterior no quedó claro, es importante que la repasen, porque nos tomamos de las mismas ideas que ya vimos. Y acá tenemos el uso sustantivo del participio, ¿verdad? Que como cualquier adjetivo puede tener un uso sustantivo, si se le añade el artículo. Tenemos jo acusas, y ahí está el uso sustantivo, tauta apeilzen. El que escuchó estas cosas se fue, ¿verdad? Y el que escuchó está haciendo un uso sustantivo del participio acusas. Bien, esto es todo lo que vamos a ver sobre el participio aoristo, voces activa y media. Repasen el paradigma, repasen también los ejemplos, pero como ya les comenté, siguen la misma lógica que el participio presente que aprendimos en la clase anterior y vimos en extenso los usos del participio. Tengan cuidado solamente con las traducciones de la voz pasiva y la voz media, que cambien, ¿verdad? La voz pasiva recibe la acción y la voz media tiene el sentido de para sí. Eso es importante tratar de mantenerlo en las traducciones. Vamos a ver los negativos. Ya vimos el negativo U en una clase anterior. Y el negativo U, omicron upsilon, es el negativo de modo indicativo. May es el negativo de los otros modos, incluso del infinitivo y el participio. Por ejemplo, jo mei pisteuon u sosdetai. Ahí hay un par de traducciones que uno puede tomar, también se puede hacer otra, pero la idea es que el no creyente, y que hay un uso sustantivo del participio, el no creyente no es salvo, o el que no cree no es salvo. ¿Bien? Entonces, mei hace negativo el participio pisteuon y u hace negativo el indicativo sosetai. ¿Por qué? Porque sosetai está en modo indicativo y u hace negativo solamente a el modo indicativo. Los otros modos que vamos a ver más adelante y también el infinitivo que vamos a ver más adelante y el participio que estamos viendo se niegan con la mu eta, mei. Bien, ahora practicar los ejercicios. No vamos a tener ejercicios para practicar porque, al igual que la lección anterior, vimos varios ejercicios durante esta clase número 18.